muestra su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. Por la gracia de Dios, continuamos aquí trayendo para ustedes los estudios de la lección de la escuela sabática, hoy en este día, lunes 29 de abril. Les damos la bienvenida a todos los televidentes, radioyentes, internautas, que todos los días, por la gracia de Dios, se alimentan con estos estudios. Voy a desarrollarlo ahora con mi amigo y hermano, Rodi Reyes. Gracias, pastor, por invitarme. Dios le bendiga. Bueno, aquí estamos para orar primeramente, porque siempre la palabra de Dios, antes de estudiarse, pues uno debe de buscar la presencia divina para entenderla. Así que, hermano Rodi, ¿qué le parece si tiene usted la oración? Gracias, pastor, muy amable. Invitemos al maestro de los maestros. Amén. En este momento, que nos ayuda a comprender su palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos muchas gracias, Señor. Amén. Porque en estas horas, Señor, podemos compartir tu palabra con los hermanos que nos están escuchando, que están recibiendo, mi Dios, la señal, y que juntos podemos estudiar estas lecciones tan importantes para nuestro desarrollo espiritual en este momento, Señor, tan crucial para tu iglesia, para tu pueblo, porque sabemos que muy pronto tú volverás en gloria. Así es. Te rogamos, Señor, ahora al estudiar tu palabra, que tú nos acompañes, nos bendigas. Amén. Y seas nuestro maestro, Señor, y nos ayudes no solamente a nosotros, el pastor y a mí, a entenderla, sino a todos aquellos, Señor, a los cuales están recibiendo este mensaje a través de esta señal, y que ellos también puedan comprender tu palabra y este estudio les pueda ayudar para que su conocimiento, su intelecto, su mente pueda ser alumbrada con tu espíritu y con las verdades específicas, mi Dios, que tú has dejado en tu palabra para estos últimos días. Amén. Bendícenos y acompáñanos, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Amén. Ayer nosotros mirábamos cómo es que llegamos a la existencia, cómo es que la vida fue hecha posible en el ser humano. Vimos cuán maravilloso es Dios, que nos hizo, nos formó. Bueno, es que prácticamente entramos ayer al taller del alfarero divino y vimos cómo formó al hombre. Vimos cuán bendecidos hemos sido al tener la vida, al ser almas vivientes. Pero como la lección para esta semana es liberación de la muerte, el título, vamos ahora a mirar ya, como decimos, en detalles este tema de la muerte. ¿Qué es la muerte, hermano Rodi, según la lección de hoy? ¿Cuál es la condición del hombre cuando éste muere? Bueno, pastor, según leemos en Eclesiastés 9:5, los hermanos que comparten con nosotros la lección, y nosotros, si ellos fueran tan amables de compartir este texto bíblico tan importante, Eclesiastés 9:5 y 6, que nos enseña, dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, no tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido, también su amor, su odio, su envidia fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. O sea, la Biblia aclara, y nunca más tendrán parte de todo lo que se hace, o sea, en las obras de este mundo. O sea, ¿qué es la muerte? Ayer estudiábamos, yo escuché la lección de ayer, y escuchábamos qué era la vida. Bueno, ¿qué es la muerte? Bueno, lo contrario a la vida. ¿Cómo fue formado el hombre? Según Génesis 2:7. Dice la palabra de Dios que Dios formó el hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida. ¿Qué es la muerte? Lo contrario. El espíritu, o sea, el hálito de vida, vuelve a Dios que lo dio, y el cuerpo, o el cuerpo humano, vuelve a la tierra. Y esto es interesante, pastor. Yo tuve la oportunidad de sacar un ser querido mío que murió en Cuba después de los 2 años. Las personas, cuando son sepultadas, se exhuma el cadáver, los huesos se guardan en un osario y se limpia la bóveda donde la persona fallecida fue enterrado, puesto allí cuando murió. Y cuando yo saqué a este familiar mío, yo le contaba precisamente ayer, veníamos de viaje y le contábamos a las personas, los hermanos que venían conmigo allí, en qué se transforma la materia del cuerpo cuando una persona muere. Yo le contaba que exactamente la tierra, el polvo, donde sembramos las plantas, exactamente fue lo que yo saqué de allí, de ese lugar. Sacamos los huesos, los pusimos afuera, y lo que quedó era tierra como si alguien la hubiese puesto allí. O sea, en eso se transformó el cuerpo.
Y el espíritu, como oímos decir muchas veces, porque este tema de la muerte es uno de los temas más mal comprendidos, que por causa de los errores o las malas interpretaciones bíblicas de algunas parábolas de la Biblia, el espíritu, el aliento, que la Biblia habla allí, es el hálito nada más que Dios sopló en la nariz al hombre y es el milagro de la vida, que Dios lo retira y si no están estos dos componentes, o sea, el cuerpo y el hálito de vida, la persona simplemente ya no existe más. Y eso Dios lo tiene guardado en su memoria, en su mente. Y cuando vuelva a Cristo por segunda vez, hará que la persona vuelva a resucitar o se levante. Sí. Hermano Rodi, tomando en cuenta el texto bíblico que usted leyó, yo le quiero hacer una pregunta. Mire, dice, los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor, su odio, su envidia fenecieron y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Según este texto, hermano Rodi, ¿será correcto que nosotros los adventistas, cuando velamos a un hermano, digamos, vamos a cantar los signos que más le gustaban al hermano? Y hasta, pues no sé, hay algo como que casi es para el hermano. ¿Será correcto que uno diga, vamos a cantar los signos que más le gustaban al hermano? Si lo hacemos, ¿con qué cuidado deberíamos de hacerlo? Bueno, eso es interesante que nosotros lo analicemos, porque ¿con qué objetivo? Lo primero que tiene que estar en nuestra mente es tener claro este texto bíblico, porque el que está muerto, nada sabe, o sea, su espíritu no nos está contemplando, ni él está recibiendo a estos signos. Ahora, muchas veces yo pienso que se hace, pastor, con la idea de recordar al hermano cuando estuvo vivo, o sea, no olvidarnos de quién era, eso sí no lo veo mal, ¿ves? No olvidarnos de quién era, el cariño que le teníamos como hermano, la persona el legado que nos ha dejado. Y cuando cantamos así, debemos tener cuidado de pensar o creer que Él está recibiendo, o que Él nos está viendo del más allá, como muchas iglesias enseñan, o que Él puede estar escuchando este himno, porque en realidad no lo está escuchando. Él está durmiendo, como Jesús dijo, cuando habló de Lázaro, dijo, nuestro hermano Lázaro duerme. O sea, cuando una persona está durmiendo, no siente nada de lo que le pasa alrededor de él, a menos que se despierte. O sea, si estás dormido, tú no tienes conciencia. Le hice esta pregunta de esa manera porque todavía hay hermanos adventistas que este tema de la muerte no lo comprenden y todavía influenciados por lo que antes creían, pues en esos momentos de sensibilidad llegan a pensar de que eso es lo que le gustaba a él, eso es lo que le gustaba a ella, entonces cantémosle eso. Yo he oído hermanos adventistas que yo también, cantémosle eso. Entonces, hermanos, debemos saber que la Biblia es clara. Nuestro ser querido ya no siente, ya no oye, ya todos sus sentimientos, aquí está diciendo la Biblia, fenecieron, y por lo tanto, todas las palabras bonitas que nosotros digamos de él o de ella, o los cantos que entonemos que le gustaban a él o a ella, deben ser más bien tal vez traídos allí a colación para darle un mensaje a los vivientes, para darle un mensaje a los que estamos ahí presentes en la vela, Así mismo. pero nunca con aquel pensamiento de que esto pues le puede hacer sentir bien al difunto, porque el texto bíblico es claro, todos sus sentimientos, su amor, su odio, su envidia, fenecieron, su memoria es puesta en el olvido. Y esto tiene que tenerlo claro el hermano pentecostal, el hermano católico, el hermano adventista y todos los oyentes de Radio Advenimiento y Advenimiento TV lo tienen que tener bien claro, porque hay mucho error. De superstición. Exacto. Todavía. Y más los hermanos que vienen de estos países donde la Iglesia Católica, que es una de las que más enseña que el alma queda viva, o sea, fue la iglesia que le dio auge entre el cristianismo. Todas las demás iglesias sabemos que lo han cogido de allí. Los hermanos que vienen de estos países con una influencia católica, incluso el miércoles pasado en el culto, cuando se terminó el culto en mi iglesia, alguien se quedó conversando allí y decía que cuando era pequeña tenía miedo ir a una funeraria, ir a ver un familiar querido, porque tenía miedo que después el espíritu le saliera o a que se le apareciera.
Y entonces dice, ella daba su testimonio de cómo cuando ella conoció estos mensajes, eso desapareció de su mente. Dice que eso fue producto de la iglesia católica donde ella iba, que se le enseñaba que el muerto quedaba, que la abuelita, que había que hacerle un novenario de 9 días de rezo. Incluso hay adventistas, yo he escuchado, que participan de este tipo de actividades, un novenario, porque, para que el espíritu, yo no entiendo mucho de la iglesia católica porque nunca fui católico, pero enseñan que el espíritu tiene que ser recibido en el más allá o algo así. La Biblia, hermano, no enseña nada de eso. La Biblia enseña que Dios creó al hombre, lo formó del polvo de la tierra, sopló en su nariz hálito de vida y fue el hombre, un alma viviente. O sea, el hombre llegó a ser un alma viviente cuando se combinó el hálito de vida y el polvo de la tierra formado en un cuerpo humano. Cuando uno quita uno de esos dos componentes, ya sea porque se destruye el cuerpo por un accidente, por una enfermedad, y el cuerpo deja de ser, también deja de ser, ¿qué cosa? El sentimiento, el amor, como dice la Biblia, la envidia, o sea, la parte sensible, la parte que tiene conocimiento, esa parte que es capaz de amar, eso también que termina. Así es. Entonces, en este tema de la semana, que es liberación de la muerte, para llegar a ese punto culminante, ¿verdad?, cuando completamente seamos liberados, si es que ya hemos fallecido, es importante también, hermanos, venir y explorar todas estas, pues, creencias o malas interpretaciones que se hacen en cuanto al tema. Y mañana, cuando estemos por ahí velando un ser querido, y vamos a cantar los signos que más le gustaban, y vamos a hacer mención de los textos bíblicos que tal vez más le gustaban, tengamos en mente que será más bien para ver qué pudo haberle dado de mensaje a esta persona cuando estaba en vida, y en qué nos puede ayudar a los que estemos presentes esos signos o esos textos, pero nunca porque pensamos que él con eso le estamos agradando, porque su memoria, el texto bíblico dice, es puesta en el olvido. Esa es la condición del hombre y el Salmo 6.5 lo respalda, ¿no es cierto? Amén. ¿Lo leemos? Sí, claro. Salmo 6.5. Aquí está. Dice, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? ¿Qué le parece? O sea, porque en la muerte no hay memoria de ti. O sea, cuando una persona muere, si fue justa, no va al reino de los cielos. Está descansando, ¿hasta cuándo? Hasta que Cristo lo resucite. Así es. Si no fue justa, no está en un infierno, ni en un purgatorio preparándose para pasar a la gloria. Simplemente, esa persona está como, está descansando. Así es. Está durmiendo hasta el día glorioso en que Cristo aparezca como por segunda vez. Y sin embargo, hermano Rodi, son millones de personas las que tristemente están engañadas en cuanto a este tema. Es como le decía, pastor, bueno, la Biblia enseña, muchas veces lo decimos allá en la iglesia de Florida, a la cual yo pertenezco, no nos olvidemos que Babilonia le ha dado su vino, y uno de los vinos de Babilonia es precisamente el estado de los muertos. Exacto. Uno de los dos errores capitales, hemos estudiado muchas veces de Babilonia, es precisamente el estado de los muertos. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante entender esto? Porque el espiritismo tiene su base en el estado consciente del alma de la persona después que muere. Exacto. O sea, el espiritismo tiene su base en esta creencia de creer que los muertos no están muertos, que el espíritu está vivo todavía. Y le abre un canal entre los vivos y los muertos, y entonces ese mediador o ese canal es Satanás, sabemos que sí, y es el medio que él usa para dar sus mensajes, para dar sus errores, para llevar a la gente a desesperaciones tales. Cuando un familiar querido muere, he visto personas, en mi país murió un pastor pentecostal, tuvo un accidente, y el hijo como a los 6 meses se suicidó, y dejó una carta que dijo que él quería reunirse con su papá. O sea, es base de esta creencia, Así que es un error, que es. enseña que los muertos, si fuiste bueno, vas a la gloria, si fuiste malo, bueno, al infierno. Y la Iglesia Católica pone un poquito más, pero bueno, sabemos que esto es un error. La Biblia enseña que el muerto nada sabe. Así es. Y gracias a Dios por estas lecciones, que los hermanos que quieran entender esto o con más profundidad, que
que no sé, que le escriban al canal o y que estamos dispuestos a hablar un poquito más de estos temas, porque hay parábolas y cosas, lecciones en la Biblia que parece que enseñan que el muerto queda vivo, pero la Biblia no se contradice. No, Se claro. fueron parábolas mal interpretadas por algunas iglesias que enseñan que se van más allá de lo que la Biblia enseña. Así es. Bueno, vamos al don profético, porque el don profético pues amplía más el tema, así que ¿qué le parece si lee para nosotros ahí en el conflicto de los siglos, páginas 604 y 605, y en el evangelismo, página 184? Si leemos aquí, déjenme ponerme los espejuelos, con permiso. Dice, porque si los muertos ya están gozando de las bienaventuranzas del cielo, o están retorciéndose en las llamas del infierno, ¿qué necesidad hay de un juicio venidero? Si una persona ya muere y está en la gloria, o si ya está en el infierno, ¿para qué es el juicio? No habría necesidad del juicio. O sea, Exacto. la gente, este error enseña que la gente es juzgada el día que muere. La Biblia no enseña que la persona es juzgada el día que muere. No. Dice que habrá un juicio final. Así es. Dice la Biblia que todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Cristo dijo que cuando Él viniera, pondría a unos a la derecha y a otros a la izquierda. O sea, no es cuando la persona muere. La Biblia enseña que en el día final, cuando se suene, ¿qué cosa? La última trompeta. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y los impíos resucitarán después ¿para qué? Para recibir su condena. Y seguimos diciendo aquí, seguimos leyendo, dice, las enseñanzas de la palabra de Dios respecto a estos importantes puntos no son oscuras ni contradictorias. Una inteligencia mediana puede entenderla, pero ¿qué espíritu imparcial puede encontrar sabiduría o justicia en la teoría corriente, o sea, la inmortalidad del alma? ¿Recibirán acaso los justos después del examen de sus vidas en el día del juicio esta alabanza? Muy bien, siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor cuando ya habrán estado habitando con Él, tal vez durante siglos. Sí, no tendría sentido que les diga eso el Señor. O sea, cuando Cristo venga, venid benditos de mi Padre, heredar la tierra preparada para vosotros desde el comienzo del mundo. Si ya se están gozando, ¿Para qué si decir ya eso? Abraham está con el Señor allá, ¿por qué herencia? Exacto. Entonces, cuando no pueden explicar esto, se inventan que hay no sé cuántos cielos, que hay no sé cuántos lugares. Hermano, no es así. La Biblia presenta este mundo de pecado y un paraíso restaurado cuando Cristo venga. Dice que Cristo hará nueva que todas las cosas, ¿para quiénes? Para los justos que se salven, ¿verdad? Así es. Seguimos leyendo. Cuando ya habrán estado, ya leímos ya, durante muchos siglos viviendo allí, se sacará a los malos del lugar de tormento para hacerlos oír la siguiente sentencia del juez de toda la tierra: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. ¿Para qué les va a decir si ya están en el fuego? Si ya están en el fuego. Es que la verdad no tiene sentido. No, burla solemne, vergonzosa ofensa inferida A la a la sabiduría y la justicia de y Dios. justicia de Dios. La correcta comprensión de lo que dicen las Escrituras concerniente al estado de los muertos es esencial. La palabra de Dios declara que los muertos nada saben. Su odio y su amor, ¿qué pasó con ellos? Han desaparecido. Bueno, hermanos, ustedes pueden ver que esta nota pues explica muy claramente el estado de los muertos, y no hay tal cosa como lo que se prolifera en la mayoría de iglesias, en la mayoría de personas, pastores inclusive, pues que están prácticamente dándole, como decía el hermano Rodi, a beber del vino de Babilonia a sus feligreses, cuando no les explican o no les dicen la verdad en cuanto al estado de los muertos. Sí, pastor, permiso un momentico. Claro. Y usan esto como un medio de meterle miedo. Lo usan como de atemorizar a las personas. Como que te vas a quemar en el infierno, que si te mueres vas directo al infierno, que ahí está Satanás. No, el que controla el infierno no es Satanás. El que va a controlar el infierno, que la Biblia habla de un infierno o de una purificación por fuego, no es Satanás. Quien controla eso es Jesucristo. Amén, así es. Y Satanás y sus ángeles van a ser echados ¿dónde? Así es. Allí hay iglesias que presentan como que Satanás es el que controla el infierno y es el que quema ahí a las almas que se pierden. No,
El que va a quemar con fuego y azufre, según la Biblia, es Jesucristo cuando venga por segunda vez. Así es. Según el apóstol Pedro, dice que todo lo que hay, los elementos, todo será deshecho por fuego. O sea, la Biblia lo presenta de una forma muy distinta a como la mayoría de las iglesias usan el estado de los muertos y el final de los eventos que Cristo tiene reservado para los que se pierden, lo están usando en un momento ahora para de esa forma meterle miedo a las personas. Y no creo que sean ellos, porque sabemos que el príncipe de este mundo es Satanás, y al que más le conviene que la gente viva en ese error no es tanto a los seres humanos, sino al mismo diablo que sabe que tiene la gente asegurada, que los que creen estos engaños. Exactamente. Así que vamos entonces a ver qué le sucede al cuerpo físico cuando morimos. ¿Qué le parece si leemos ahí Eclesiastés 3:20? Dice Eclesiastés 3:20, leemos aquí, dice, todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Lo que estaba diciendo usted hace un rato. Todo salió del polvo y polvo se hace. Es interesante. Yo le contaba el miércoles, hablábamos de esto, de que yo le hablé ahorita, de cuando saqué a este familiar mío querido, lo que encontramos allí fue tierra. No hay nada, allí no había nada siquiera que me lo recordara, nada, porque todo se descompone. Nada, 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 nada. Solamente quedan los huesitos, se ponen en un osario y allí todo lo que tú sacas es tierra. Y si esperamos un tiempo más, esos huesos también se hacen ¿qué? Se hacen polvo. Exacto. Demoran más porque son más duros, pero sabemos que esos huesos también se hacen polvo, no queda nada. Bueno, mis hermanos, eso es la muerte. Eso es lo que la palabra de Dios enseña. Y Génesis 3:19, vamos a leerlo para ver de qué manera nos amplía más el tema. Leemos. Dice aquí, con el sudor de tus rostros, comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. O sea, desde un principio Dios definió lo que sucedería con el hombre cuando muriera, Así mismo. que iría al polvo de donde había sido tomado. Qué cosas, como la Escritura, hermanos, nos da la verdad. ¿Y por qué entonces creer tanta mentira? Yo sé que en nuestra radio y aquí en nuestro canal de televisión tenemos muchísimos hermanos y hermanas de otras denominaciones que pues nos oyen. ¿Cómo les animo para que este tema lo pudiéramos estudiar detenidamente? Hoy nosotros estamos aquí pues en unos máximo 30 minutos, 35 tal vez, abordando el tema, pero nos gustaría compartir con ustedes esto para que de esa manera puedan salir de ese engaño que se ha propagado. Miren, el mismo Dios dice, al polvo volverás, porque del polvo te tomé, del polvo te hice. Dios mismo nos está diciendo lo que va a pasar cuando muramos. Y creo que el Espíritu de Profecía tiene una notita aquí que sería bueno leerla en el tomo 4, página 352. ¿Qué nos dice? Si dice aquí, Dios declaró que como castigo por el pecado de Adán, el hombre debía regresar a la tierra de donde había sido tomado. Polvo eres y al polvo volverás. O sea, el Espíritu de Profecía no contradice la Biblia, más bien La clara. concuerda, Sí. concuerda con las Escrituras. Y aquí nosotros vemos que está de acuerdo el Espíritu de Profecía con la palabra de Dios. Al Amén. decir que polvo eres y al polvo volverás, porque fue, dice, eso como castigo por el pecado de Adán. O sea, no hubiera sido eso, esa la suerte de Adán, si no hubiera pecado. El plan de Dios era que el hombre pues viviera para siempre, que no muriera. Dice la Biblia que tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia. Exacto. Ese es el plan de Dios. Pero por haber pecado, ahora toca de que tenía que volver al polvo. Así. Bueno, ¿con qué se compara la muerte? Porque estamos viendo qué es la muerte y estamos mirando pues que es prácticamente un estado donde la persona no sabe nada, donde la persona regresa a la tierra de donde fue hecho, pero hay algo con lo cual se compara, ¿no es cierto? Así mismo. ¿Qué dice? Ahorita hablábamos de eso, Juan 11, 11 al 14. Y me gusta esta comparación que hace Jesús, porque esto quita toda sombra de misticismo que le quieren dar al torno que Satanás ha querido
levantar. Recordemos que en el Génesis, cuando Satanás fue a engañar a Eva, le dijo a Eva, no morirás. O sea, Satanás desde allá esa mentira la ha querido perpetuar en la mente humana. No morirás, no morirás. Y le ha llegado a las iglesias y se ha formado esta teología en iglesias de no morirás. Pero Jesús compara la muerte, y me gusta cómo lo hace aquí. Juan 11, 11 al 14. Dicho esto, les dijo después. Aquí estaba hablando de cuando Jesús lo mandan a buscar, porque Lázaro estaba enfermo. Y después que Jesús le explica a los discípulos que Lázaro estaba muerto, ahora oigan cómo lo presenta. Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Jesús comparó la muerte ¿con qué? Con un sueño. Con un sueño. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Ellos pensaron que Lázaro estaba durmiendo, de reposar del sueño. Así es. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Ha muerto. Y me alegro por vosotros, bueno, ahí sí dice, de no haber estado allí, para que crean que vamos a Él. O sea, Jesús le estaba diciendo, Lázaro murió, pero yo puedo despertarlo. O sea, Jesús comparó la muerte ¿con qué? Con un sueño. Con el sueño, nada más. Ahora, muchas veces yo me acuesto en mi casa, llego cansado del trabajo, y mi esposa limpia al lado mío, cambia las cosas del lugar, y cuando yo me levanto me doy cuenta que las cosas están cambiadas. Y digo, bueno, ¿en qué momento pasó? ¿Yo estaba vivo? Bueno, yo estaba durmiendo. Exacto. No pude sentir nada porque ¿qué? Porque al lado mío yo no estaba consciente de lo que estaba pasando. Así es. Y Jesús quiso comparar la muerte con esto. O sea, en el reposar del sueño estamos allí hasta que Cristo, lo vuelvo a decir, Él nos va a nos despertar. vuelva a levantar. Amén. Cuando suene la trompeta. Cuando suene la trompeta. Al final la trompeta, dice la Así Biblia. es. Bueno, vamos a ver entonces, para ir terminando, lo que el don profético tiene para todavía respaldar más esto. El deseo de toda la gente es página 731. Dice, para el creyente la muerte es un asunto trivial. Para el creyente la muerte es un asunto trivial. ¿Por qué trivial? Sí, porque es como un sueño. Es como un sueño. El creyente que está en Cristo no le tiene miedo a la muerte. Y esto me lleva a los mártires que tenían que dar su vida por la fe. Ellos veían la muerte como un descanso. Y dice, para el creyente la muerte es un sueño, es un asunto trivial. Cristo habla de ello como si fuera de poca importancia. El que guardare mi palabra no verá la muerte para siempre. No gustará muerte para siempre. Para el cristiano la muerte es tan solo un sueño, un momento de silencio y tinieblas. La vida está oculta con Cristo en Dios, y cuando Cristo, vuestra vida, se manifestare, entonces vosotros también serán manifestados con Él en gloria. Amén. Es una bonita esperanza, ¿verdad? Así es. Y gracias a Dios por esta esperanza. Si no fuera por esta esperanza y entender que después de la muerte no hay nada, ¿qué sería de nosotros? Una vida sin esperanza. ¿Cuántas personas hay? Tú que me estás escuchando, ¿tienes esperanza? Si ves la vida que es tan corta, como dice el Job, que es la vida del hombre, hastiada de sinsabores, llena de dolores, el Job la presenta así. Si no hubiera una vida después de la muerte, cuando Cristo venga, que resucite a aquellos que han sido fieles, ¿de qué valdría esta vida? Tendría sentido. No tendría sentido, ¿verdad? Yo lo veo así. Y gracias a Dios que Cristo nos ha dado la bendita esperanza que el que creyera en Él no va a morir para siempre. Así es. Muchas personas viendo que no tienen futuro, dicen, bueno, ¿para qué la vida? Dios te ha dado la vida para que te prepares. Así es. Para que te prepares, para que arregles tus cuentas con Él y cuando Él venga, ya sea que estés vivo o que estés muerto, puedas vivir con Cristo para siempre. Amén. Así es. Bueno, mis hermanos, esta fue la lección, ¿qué es la muerte? Esperamos que haya ayudado para que también su fe esté bien fundamentada en la palabra. Y ahora lo que queda, hermanos, es mientras tenemos vida, que la dediquemos para servirle a Dios. Amén. Y esperar a que se haga su voluntad
con nosotros en el momento que Él quiera llamarnos para dormir, pues que lo haga, pero qué bonito será dormir en Jesucristo. Amén. Vamos a orar y a pedirle a Dios para que cuando llegue ese momento, pues podamos hacerlo en Jesús. ¿Qué les parece? Vamos a rodearnos. Amén. Oh Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por revelarnos estas verdades, por hacernos entender, Señor, lo que tú realmente has dejado en tu palabra con respecto a la muerte. Oh Padre, gracias por habernos sacado de las tinieblas a esta luz admirable, porque podemos ver, Señor, que la muerte, como dice la lección de hoy, sencillamente es algo trivial, es como un sueño, no sabemos nada y sencillamente volvemos al polvo. No estamos en ningún lugar de tormento, ni tampoco estamos todavía disfrutando del cielo porque no es este el momento. Pero Dios, te agradecemos porque podemos comprender esto. Amén. De manera que hoy lo que hacemos es darte las gracias por revelarnos esto y pedirte que nos ayudes a vivir de tal manera que cuando llegue nuestro turno de morir, si es que morimos antes que tú vengas, sencillamente, Señor, que lo hagamos en Jesucristo. Amén. Para que así tengamos el privilegio de ser despertados aquel día glorioso cuando suene esa trompeta final. Amén. Gracias por esta palabra. Ayúdanos, Señor, a perseverar en tu verdad y que no prevalezca ninguna tiniebla en ninguno de nuestros televidentes o radioyentes con respecto a este tema. Te lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad.